Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Tertulia Jurídica, episodio 211. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy, porque me lo habéis pedido, hemos venido a hablar de menores. Algunos de ustedes me habéis contactado por el perfil de Instagram de Tertulia Jurídica y has preguntado, oye Ángel, ¿por qué no se habla de la jurisdicción de menores? ¿Por qué no se habla un poquito sobre las características especiales que tienen, tanto en tema penal, tema de familia? Entonces, bueno, pues me he traído a un grupo de expertos. Primero tenemos a Enrique Sáenz Rodríguez, Cristian Pozo, Aida Casanova, Javier González, Sara Jiménez, Raúl Castro y Sara Madurga. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué de gente, ¿eh? Madre mía, lo que va a durar esto. Madre mía, ¿qué vamos a hacer con tanto? Por favor, aquí quiero que levantéis la manita para hablar, ¿eh? Sí, seguro. Educados. Como en el cole. Sí, ahora, después de 211 episodios, te vas a poner a decir que levantemos la manita. Bueno, yo creo que, no sé, creo que Enrique tiene bastante que decir sobre los menores en el ámbito del derecho de familia, y Sara también, porque Sara creo que es experta también en derecho de familia y menores. Así que podemos hacer una pequeña introducción sobre qué diferencia, una de las cosas simpáticas que me ocurrió el otro día. Me contacta una cliente y me dice que quería porque claro, el padre había fallecido, la hija era menor y encima con discapacidad, pero no miento, no tenía discapacidad. No tenía, lo que era menor simplemente. Y tenía la parte de la herencia, lógicamente, la del padre, ¿no? La que se le había adjudicado tras el fallecimiento. Y quería vender una propiedad. En este caso, tenemos ya en derecho hereditario, tenemos una de las cosas que puede variar bastante con respecto a lo que viene a ser una persona con total capacidad. En este caso, Enrique, ¿qué haría falta? Ya me vas a contestar a la pregunta. ¿Qué haría falta en este caso para poder poner el bien a disposición de los posibles propietarios nuevos? Pues es verdad que en este caso, cuando el menor excusante no tiene capacidad para realizarlo por sí solo, aquel que obtenga la representación, ya sean sus padres, si tiene patria potestad, o ya sea el tutor, en caso de una tutela, tiene que solicitar autorización judicial para que sea el juez el que la autorice. Es verdad que en estos casos también interviene el Ministerio Fiscal, ojo. Claro, porque son menores. Normalmente en todos los asuntos cuando hay menores entra el Ministerio Fiscal, ¿no fiscal? Yo diría que sí. En principio es lo suyo. El fiscal siempre intervenga en los asuntos donde hay menores involucrados cuando sus intereses puedan verse afectados desde un punto de vista que les pueda repercutir negativamente. Claro. En cualquier jurisdicción. Voluntaria, ¿no? En este caso es un expediente de jurisdicción voluntaria. Bueno. Entonces ya tengo cosas de abogado de verdad. ¿Qué soy estáis hoy, de verdad? Os estáis riendo todos para adentro, vamos. Yo creo que ha sido por el previo, que ya llevamos un ratito del previo al podcast, pero bueno. Sí, hemos estado como 20 minutos aquí charlando de risas y tal, y os habéis desinflado todos, vamos, madre mía. Ojo, estaba diciendo Enrique, a raíz de tu pregunta, el tema de vender, pero también, por ejemplo, en el caso de una renuncia a una herencia, pensemos, y yo he tenido algún caso de un padre que tiene muchas deudas, ¿no? Y que entonces fallece y la madre dice, es que no quiero que mi hija pueda heredar todo este mogollón de deudas, quiero que renuncie. Bueno, pues aquí también hay que hacerlo a través del juzgado y efectivamente también interviene el Ministerio Fiscal para aceptar y autorizar esta renuncia, ¿no?, a la herencia, y hay que justificarlo, claro. Efectivamente. Efectivamente. Es verdad que hay una excepción a la renuncia. Yo nunca la he dado, ¿eh? Es cuando tiene más de 16 años que se puede hacer en documento público, aunque generalmente siempre es mucho mejor acudir al juzgado
Porque es que además hay un segundo paso, que es que puede haber a veces conflictos. El caso que ha planteado Aida, a veces puede haber conflictos, claro, es que la madre va a autorizar la renuncia, pero también indirectamente le puede beneficiar, en cuyo caso, en ese caso, ya como estás Carrillo, habría que nombrar a un defensor judicial. ¿Y estos son los únicos casos en los que los menores están especialmente protegidos en el derecho de familia dentro de lo que viene a ser el menor como tal? ¿O hay algún otro asunto en el que podamos comentar también que a la audiencia le puede interesar? Claro, Ángel, es que ahí estábamos hablando de herencia, pero si hay una faceta en la que el menor está protegido, digamos, principalmente es en el derecho de familia en sí, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las separaciones y divorcios. Ahí el procedimiento en sí está enfocado al bienestar del menor, ¿no? Y al interés superior de ese menor. Entonces yo creo, luego hablaremos también de la penal, pero esa jurisdicción y todo lo que tiene que ver con el derecho de familia es donde se piensa en los menores o se debe pensar en los menores por encima de todo. Ahí las has dado. Muchos Principio van favor fili. a su ombligo, ¿no? Pero al hacerle daño al otro también. Ya hablamos en este caso sobre el caso de los Rocito, cuando se publicó aquella primera entrevista, ¿no? Que se hablaba hablamos de esto y al final, pues, mucha gente lo utiliza por su propio interés, ¿no? Para tirarle trastos a la otra pareja, cuando no debería ser así realmente, Aida, porque a la vista está. Yo sé que tú lo haces con conciencia y lo haces bien, y estoy seguro de que alguna vez has tenido algún cliente que iba en esa línea y directamente pues no lo has defendido porque no va de tu palo, está claro. Efectivamente, una de dos, o no lo he defendido porque he visto que iban con esa idea, o he intentado encauzarlo. Que a veces es mejor, es decir, en lugar de que se vayan a otro compañero o compañera que pueda ir en esta línea, que yo creo que cada vez son los menos, pues he intentado encauzar el tema, ¿no? Y decirle, bueno, pues yo no sé, a veces me ha venido gente con intención de enseguida meter a la policía de por medio y yo siempre les he hecho la pregunta, ¿qué crees que vas a ganar? Porque además actualmente no tiene nada que ver el tema de familia con cómo era antes en el tema penal, en el sentido de que la policía en muchos casos ya no puede intervenir y no son delito, cosas que antes sí que lo eran en este aspecto, pero además, ¿qué vas a ganar si tus hijos ven este conflicto entre la pareja, ven a los policías? Para los niños la policía es una cosa ya como muy, muy heavy, muy fuerte. Entonces, bueno, o bien no he llevado a un cliente o bien lo he encauzado para que se dé cuenta, ¿no? del riesgo que está causando a largo plazo a ese niño o esa niña. Claro. Exacto. Y entrando en esta línea, cuando hay violencia intrafamiliar, ya que has comentado lo de la policía y esto, violencia intrafamiliar, yo no me refiero a padre-madre, violencia doméstica, violencia de género, o madre-padre, me refiero a lo que viene a ser el hijo en edad adolescente, cuando a lo mejor son un poquito más rebeldes, que pueden entrar en agredir a los padres. En este caso, ¿cómo funciona? ¿Exactamente igual que el penal, Cristian? O Raúl, o Sara, o Saras, o Javi, o quien sea, que habléis, por favor, que estéis muy callados. Bueno, entendiendo que te estás refiriendo al proceso penal de menores, a ver, en lo que se refiere a la práctica procesal es realmente bastante parecido a un proceso penal normal. Es un procedimiento que se sigue una instrucción y luego el trámite del juicio, pues básicamente es lo mismo que en un juicio penal normal. Pero sí hay unas diferencias significativas. Aquí, por ejemplo, pues la instrucción del procedimiento no la lleva un juez, sino que la lleva el fiscal, que además con la coletilla de que se supone que el fiscal actúa como un poco en representación, defensa de los intereses del menor. En principio es así. Y luego... Claro, cabría también enmarcar que el menor tiene responsabilidad penal, entre los 14 y los 18 años. También. No sé si me escucha bien. Se te escucha bien. También cabría marcar, antes de esta edad no tiene responsabilidad penal. Entonces, también es distinto en este sentido. Cuidado, que un niño le puede zurrar a sus padres con 12 años y no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Sí, pero porque ahí se determina como niño directamente. Claro. Claro, la infancia es hasta los 12, se considera hasta los 12 y a partir de los 12 empezaría la adolescencia. Realmente sería la responsabilidad penal del adolescente, ¿no?
tal caso estará la entidad pública competente, servicios sociales, que harán lo que corresponda, ¿no? Que eso es lo que faltaba por hablar un poco en el tema civil, la diferencia entre protección y reforma del menor. O sea, estando en protección, riesgo y desamparo, y luego cuando pasamos ya a reforma, que sería lo que será ámbito penal, como habéis adelantado ya. También, pues eso también es interesante. O sea, ya si hablamos de esto algún día más detenidamente, cuál es el riesgo, cuál es el desamparo, dónde está la frontera entre uno y otro, la tutela automática de la entidad pública para hacerse cargo de un menor, la supervisión de la fiscalía. También yo creo que se encuadra más en el tema civil en que el penal, y es interesante porque muchas veces una actuación efectiva de los poderes públicos en el ámbito de la protección puede impedir que luego la reforma tenga que hacerse efectiva y que esos menores que están en situación de riesgo de desamparo acaben delinquiendo y tengan que verse sometidos a procedimientos penales un poco más torticeros. Luego hay otro aspecto en el tema penal, que en familia por supuesto también se da, pero a veces cuesta más y hay que paliarlo, que es toda la parte del equipo técnico de ese gabinete psicosocial, que en el penal de menores es un pilar también fundamental, ese diagnóstico de la situación personal, familiar y social de ese menor que le han llevado a la posible comisión de un delito, y que en familia ese gabinete psicosocial también es muy importante a la hora de decidir, por ejemplo, los temas de custodia, pero muchas veces lo tienes que pelear, ¿no? Muchas veces es verdad que te encuentras con que por parte de los jueces y juezas te señalan incluso la fecha para el juicio sin gabinete psicosocial, esperando, presionándote para que ese día llegues a un acuerdo, y si al final no hay acuerdo, en ese momento señalan un gabinete psicosocial que tardará año y medio en muchos casos en pronunciarse, y mientras tanto apáñate como puedas, ¿no? Sin embargo, en el penal también por la situación que se encuentra ese menor, ¿no? y la responsabilidad que tiene encima, ese gabinete técnico que está compuesto por distintos profesionales, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, sí que está formando mucho más parte del procedimiento en sí que pueda ser en familia. La semana pasada hablamos en el podcast sobre los informes psicosociales en derecho de familia. Yo creo que, a ver, que la persona que no la haya escuchado, a colación de lo que ha dicho Aida, que se vaya al episodio 207, que en él hablamos sobre los informes psicosociales, y además viene una psicóloga a hablar concreto sobre esto y aporta muchísimo valor. De hecho, en relación con lo que ha dicho Aida, si hay una cosa que es muy interesante cuando hablaba del tema del equipo psicosocial en el ámbito del proceso penal de menores, que muchas veces, y luego esto al final es una pena porque es lo que sale en las noticias y en los periódicos, ¿no? La medallita de turno se la cuelgan pocas veces al fiscal, muchas veces al juez, ¿no? Cuando manda a la gente de condena a hacer el camino de Santiago. Pero, o sea, tengamos en cuenta una cosa, y es que al final... Depende qué juez, ¿no? Yo te digo lo que yo pienso. El amigo de Cristian sí. Pero curiosamente es el equipo psicosocial el que cuando hace la valoración del menor te dice cuál es la medida que recomienda para cada caso, y nosotros en nuestro escrito de conclusiones directamente en la quinta ponemos equipo psicosocial. Y ellos son los que te dicen y te indican qué debe hacerse. Eso es algo crucial. Perdón. Yo eso es algo que me llama como abogado poderosamente la atención. Es que yo puedo entender que en el proceso penal de menores tengan que intervenir un equipo técnico que valore la situación familiar y social del menor. Ahora bien, lo que me chirría ya un poco más es el tema de que, bueno, si es encontrado culpable, recomendamos esta medida. No sé si me entendéis por dónde voy. Sí, pero es porque está el proceso penal de menores está enfocado a la educación de ese menor. Es que no es un proceso retributivo, no es un proceso retributivo como el de adultos. No se persigue la finalidad punitiva de la pena. Lo que se pretende es que ese menor sea capaz de, digamos, de convivir de acuerdo con las reglas básicas de la sociedad y convertirse en el futuro una persona de provecho. Claro, se le está educando para que cumpla con las reglas sociales. Realmente. Exacto. De hecho, ya en el procedimiento penal de mayores, cuando hablamos de menores, también tiene un trato especial, y el propio procedimiento penal pretende defenderlo. Por eso existen pruebas preconstituidas, por eso la gente se quita la toga cuando entran los menores a declarar, por el tema de salvaguardar un poco esa inocencia que se presupone de un menor. De misma manera... No sabía yo eso de la toga, ¿eh? Sí, bueno, es algo que... A mí algo que la verdad es que me agrada bastante. ¿A tu sociedad se la quita y el fiscal? Se la quita todo. En este caso, el fiscal, porque la sociedad no está en sala, ¿no? No, en el proceso... Habla de juicios de menores. Sí, habla de juicios de menores. También está, le instruye el fiscal completamente, ¿no, Javi? Bueno, pero instruye el fiscal, pero el juez también interviene en la instrucción. El juez, vale. Claro, sí, es un juez de garantías. Pero interviene en caso de que pidas medidas cautelares. En principio, si no se cobran medidas cautelares, el juez no... ¿Y en la vista también está?
Hombre, en la vista tiene que haber Sí, un juez. claro. La Sí. vista Sí, sí. claro. Por supuesto. Sí, pero claro, que como no lo conozco, ¿verdad? Que es la primera vez Sí, que me sí. lo... De todas maneras, si nos fijamos, por ejemplo, en el procedimiento penal del menor, nos podemos dar cuenta de que es un procedimiento o un campo donde se intenta un poco experimentar para el de mayores, o por lo menos desde mi punto de vista. El tema de la instrucción del menor, que es algo que tenemos súper asentado, de la instrucción del fiscal en menores, que es algo que lo tenemos súper asentado, pues como vimos en su día en el capítulo de la reforma, vemos que se va a trasladar al de mayores. Y así muchísimas medidas que se toman como ejemplo. O el tema de las penas, estas penas que digamos que son penas que no son las que existen como tal de prisión o pena accesoria como tal, sino una reparación o resarción del daño totalmente. Claro que eso en mayores. Claro, Pero claro, es eso que lo en hacen- menores, es que en menores no son penas, son medidas siempre. Nunca le van a Medidas. imponer una pena. También quería destacar que en el procedimiento de menores nunca se le va a poder poner una pena superior a la que se le impondría en el caso de ser una persona adulta. ¿Vale? También es otra diferencia. Y Luego luego la hay una flexibilidad que cosa- hay con las medidas. Esto iba a decir precisamente, Javier, esta flexibilidad que hay con las medidas para, lo digo para no enfocarlo todo el rato solo al penal, por ejemplo, en familia también encontramos esa flexibilidad en otro aspecto que a los abogados no nos gusta tanto, según en qué posición nos pille, que es que los plazos procesales que marca la Ley de Enjuiciamiento Civil están a veces y otras veces no están cuando es en beneficio del menor, ¿no? Y entonces, cuando tú tienes una serie de plazos para pedir determinadas pruebas, pues sí, están ahí, pero cuando llegan los menores, pues según con qué te encuentres, te dejan todo, aunque estés fuera de los plazos, por el interés superior del menor, ¿no? Y esto según en qué situación estés, si la prueba es a ti a quien te interesa o no, pues es un tema que puede fastidiar bastante, ¿no? Entonces, a veces esa flexibilidad que en penal se entiende, en familia a veces no se entiende tanto. Sí, pero porque... partamos de una premisa y es que no sé, te puede interesar más o menos como parte, pero a quien tiene que interesar es al menor. Correcto. Con lo cual, por eso se admitirá en cualquier momento. Entiendo yo, aunque claro, evidentemente como parte y de cara a los intereses de tu cliente están vinculados de manera inmediata al resultado que se adopte respecto del menor, los menores que hubiere, pues hombre, hay ciertas pruebas que te pueden causar un perjuicio en el resultado del juicio, eso está claro. Pero es que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil lo dice, que en cualquier momento se pueden presentar cualquier tipo de documento, prueba o elemento que pueda ayudar a determinar qué es lo más favorable para el menor. Claro, pero, ese es el una tema. Lo que pasa es que es absoluta. verdad que a veces esa flexibilidad de cara, se supone, al beneficio del menor, a veces provoca una indefensión en la otra parte que bueno, pues que las pruebas estaban previstas en un momento dado y a veces te encuentras con otra. No digo que esté mal, digo que según en qué posición te encuentres, no viene tan bien, porque al final es verdad que el procedimiento de familia se dirige para beneficiar al menor, pero también es verdad, Javier, y tú sabrás que por desgracia, y yo creo que es una desgracia en ese sentido, el Ministerio Fiscal intervenís ya en el momento de la vista, pero hay toda una fase anterior sí. que a veces se demora mucho tiempo, en la que estamos solo las partes, ¿no? Y que echamos de menos esa presión que a veces para bien ejercéis cuando alguna de las partes se enroca mucho en su posición hasta que llegáis vosotros y lo situáis, ¿no? Un poco el escenario donde debería estar precisamente en esa protección del menor. Esa es la idea, que muchas veces esperamos ya, como dices tú, hasta el momento de la vista, si es que los servicios y el número de miembros nos permitan acudir, que desgraciadamente no siempre es así, también lo digo. ¿Por qué no siempre acuden? Totalmente, no, si yo lo digo, o sea, si la entidad de la plantilla lo permitiera, obviamente acudiríamos siempre a los juicios civiles, pero... Lanzamos el mensaje aquí desde el podcast, por Exacto. favor. Vamos a pedir una ampliación de la plantilla, ¿no? Es verdad, es cierto. Yo, por ejemplo, en Cáceres, donde hice mis prácticas tuteladas, siempre el fiscal iba civil, con independencia de que hubiera un trasfondo o no de violencia familiar o violencia de género. Aquí en Cataluña, por ejemplo, el criterio que se aplica en el caso de que, o al menos en mi fiscalía, para que el fiscal acuda al juicio civil es que si hay violencia intrafamiliar o violencia de género, el fiscal acude siempre, pero en caso contrario se informará por escrito. Yo no estoy de acuerdo, porque a mí me gustan las vistas civiles y creo que es una buena forma de presionar y se podrían alcanzar muchísimos más acuerdos y muchas veces obligas al juez a adoptar un papel de parte y de mediación, de intentar a las partes traerlas, a venirlas a un acuerdo, cuando tendría que ser el fiscal que tendría que hacerlo y el juez que tendría que ratificarlo. O sea que también es cierto que, oye, que eso es una realidad como la copa de un pino. También es cierto que, oye, podría también plantearse la posibilidad incluso legislativa de hacer un procedimiento de familia sumario
para aquellas situaciones en las cuales el acuerdo es mucho más fácil de alcanzar y permitiría ratificar los acuerdos de manera mucho más veloz y evitar pues, que un divorcio que al final tiene que hacerse de la manera más rápida y más efectiva para los menores y para las partes, pues no se demore o se dilate 5, 6, 7, 8, 9 meses, donde hay una situación sui generis, donde la gente ya ni siquiera vive junta, donde se hacen muchas veces cosas con los menores que ni una sentencia ha dispuesto, y aquí estamos en aras a que lo pueda ratificar. Y también esa es una pena, pues es una falta de efectividad Javier, de que el sistema padece. Toda la razón, pero es que efectivamente cuando nos encontramos con procedimientos judiciales en los que el informe del gabinete psicosocial no va a llegar hasta 2 años después, es que ¿qué protección hay para el menor ahí? Porque al final, mientras tanto, te encuentras o bien con que las partes han llegado a un acuerdo provisional o bien con que una de las partes se encuentra sometida a la decisión unilateral del otro progenitor, ¿no? Entonces, ¿cómo se protege ahí a ese menor? Porque en las provisionales el gabinete psicosocial no aparece en las medidas provisionales. Pero eso es un problema del sistema también, me refiero, Sí, de, que sí, de que no nos provean de unos equipos periciales que sean mucho más amplios. Cuando hicimos el podcast de Poder Punitivo del Estado con Carlos Viader, él nos contó además, y está grabado, que a veces le decían los funcionarios, mire, es que no pida psicosociales porque es que nos llegan dentro de X meses, incluso a lo mejor más de un año. O sea, cuando debería ser una prueba, ¿cómo decirlo? O sea, para mí una diligencia de carácter fundamental. Es decir, por mucho que las partes lleguen a un acuerdo, hay un convenio, que una persona ajena, que no sea parte y que no tenga ningún tipo de interés directo o indirecto, me diga, oiga, sin perjuicio de todo, ustedes sepan que esto para el menor, eso no es favorable. Porque a lo mejor con ese informe yo voy a un juicio donde hay un convenio regulador y es un procedimiento de mutuo acuerdo y a lo mejor, aunque las partes lleguen a un acuerdo, a mí el psicólogo me dice, oiga, pues yo considero que este régimen de custodia para menores es absolutamente contraproducente y a lo mejor me opongo. Ahí sí que no te doy la razón, ¿eh? Cuando las dos partes tienen claro que necesitan un gabinete psicosocial, me parece fundamental que se pida. Pero ojo, cuando hay un convenio regulador firmado por ambas partes en las que establecen una custodia o un régimen de custodia, de visitas, de lo que sea, que a esas partes, con sus circunstancias, conociendo a sus hijos y la vida familiar, laboral, etcétera, social que tienen, ellos están de acuerdo, un gabinete psicosocial que interviene muy poquito, porque no, o sea, la realidad es que las entrevistas son cortitas y pocas, que pueda decidir en contra de lo que ya han pactado las partes, ahí sí que no estoy de acuerdo. Sí, pero te digo una cosa, tampoco sabemos qué es lo que hay detrás del pacto de las partes. No sabemos si las partes están plenamente convencidas, si una de las partes ha sido forzada a alcanzar ese acuerdo porque no le ha quedado más remedio. No sabemos qué hay detrás. Probablemente en el mayor número de los casos se diga, oiga, efectivamente, si hay este acuerdo, es que para el menor es absolutamente idóneo, que será probablemente el 99% de los casos, pero tampoco sabemos muchas veces detrás de esos acuerdos qué es lo que hay. Y si hay un acuerdo de las partes, tú vas a hacer pasar a los menores por el gabinete psicosocial, por unas entrevistas, etcétera, con un acuerdo de los progenitores, y precisamente de lo que tratamos es de evitarles que sean parte de todo eso cuando son menores y sus padres deberían llegar, su padre y su madre deberían llegar a acuerdos, ¿no? Y no meterles en todo eso. Hacerlos pasar por un gabinete psicosocial implica que los niños, a partir de cierta edad, sepan de una manera u otra en qué están participando. No las consecuencias, no está claro, pero sí en qué están participando. Entonces, hacerles pasar por todo eso cuando hay un acuerdo de los padres, yo ahí sí que no lo veo. Esto para el caso de que se planteara de que la diligencia psicosocial se planteará como una diligencia, como decirlo, esencial del procedimiento. Yo lo plantearía, o sea, yo hablaba de una eventualidad. En un contencioso, siempre. Exacto, hombre, ahí eso sí. desde luego. En un mutuo acuerdo no, pero en un contencioso siempre. Pero yo el otro día, por ejemplo, me encontré con un asunto, lo tengo recurrido ya, en el que la jueza me dijo que el gabinete psicosocial no era necesario porque en las medidas provisionales habíamos llegado a un acuerdo. Hombre, ya, pero en las provisionales, si hubiéramos llegado en las definitivas, no estaríamos aquí ahora. O sea que... Según. Bueno, esto daría para otro podcast, también, Ángel. Totalmente. Estoy aquí apuntando y ahora antes de cerrar vamos a terminar de... Claro, es que la idea de hacer este episodio era hacer un episodio introductorio, porque no habíamos hablado en 207, 210 episodios, no habíamos hablado nunca sobre menores. Entonces, era por lo menos introducción y hablar un poquito y ya más adelante pues grabar sobre específico de penal, sobre algo concreto y luego también... Ángel, familia, no sé. sería muy interesante el tema menor extranjero no acompañado. La tutela del Estado en esos casos, veras? podríamos añadir otro. Sí, sería muy interesante. Y yo además que estoy en servicio de extranjería todavía puedo aportar alguna cosilla interesante o útil. Apunto Menas y este se publicará probablemente en julio, más o menos por la programación que llevamos, ¿vale? Y en esto que ha dicho Javier, sería interesante
aparte de tratar el tema específico de menores no acompañados, algo que también está relacionado y que aquí, por ejemplo, en Valladolid no es muy habitual, pero allá por Andalucía, por ejemplo, en Almería debe ser el pan nuestro de cada día y son los procedimientos de determinación de edad. Sí, también. No sé si se os habéis topado con alguno. Lo mismo, Cristian, cuando estaba en Cruz Roja. No. Pues no, ya buscaremos a alguien, no te preocupes. Y en el ámbito penal, sobre todo, también habéis hecho referencia el recordar que en el caso de que el menor no llegue al procedimiento penal, sí que se puede llegar a un acuerdo si el Ministerio Fiscal lo estima oportuno, de reparación, de mediación y conciliación, que también el 80% de los casos se resuelven por esa reparación, esa conciliación. El procedimiento de menores, si hacemos un podcast tenemos que diseccionarlo bien, porque es el germen de muchas cosas útiles que podrían ser el futuro de nuestra jurisdicción penal, entre ellas la justicia restaurativa de verdad. O sea, una justicia restaurativa eficaz, menos castigadora y más reconstructora de los daños causados. Eso tiene mucha enjundia para hablar de ello. Podemos hacer uno concreto de la jurisdicción, o sea, el procedimiento penal de los menores, por ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, en temas de cuestión de responsabilidad civil, a mí algo que me asombra, como en el momento en el que hay una acusación particular, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal echa un paso para atrás, se aparta y como es cuestión de responsabilidad civil, que lo determinen los dos actores particulares. Es algo que me encanta, me apasiona y algo que en el procedimiento penal debería de ser así también. Pero al final, las cuestiones económicas son las que menos uso se le dan en un procedimiento penal y es por este tipo de hechos. De que si el fiscal no pide porque él no tiene determinados datos o él no puede... temas de conceptos, por ejemplo, de responsabilidad civil derivada de un daño moral. Algo que tenemos súper subdesarrollado en España todavía. Bueno, nos lo apuntamos. O sea, yo creo que como programa introductorio ha estado bien. No, está bien. Yo sé. Que diga la audiencia, por favor. Audiencia, por favor, no nos crucifiquéis. Sabemos que es un programa introductorio a menores, es una cosita muy transversal que hemos visto así de pasada y si queréis algo más en profundidad, lo que pasa es que no podéis llegar a escribirnos un mensaje diciendo quiero que habléis de menores. Bueno. Claro, nos han quedado cosas pendientes. Por ejemplo, la exploración de menores en familia también nos ha quedado pendiente. Podemos hablar de eso, de la exploración, a partir de qué edades, porque sabemos la edad obligatoria, pero después está la edad no obligatoria. O sea, que hay mucha cosa. El tema que comentabais también, no solo del procedimiento penal de menores, sino también toda la parte de mediación. Hay un montón de temas que se pueden sacar de esta edad. Los contratos civiles también de menores, las compraventas... No, sobre todo eso, decir qué actos puede realizar un menor y qué actos no puede realizar un menor, porque ahí sí que encontramos en civil, en familia, en derecho hereditario, encontramos una cantidad de acciones, pero obviamente totalmente. Eso en otro podcast. Y ya no nos metemos en códigos forales que si no, no terminamos. Me han salido como 5. No. Que algún menor nos escucha, que le haga caso a sus padres. Se porten bien. Yo grabaría a los niños de pequeños, luego los pondría de mayor y diría, ¿tú sabes lo que has hecho? Yo la de horas que llevo de sueño perdidas, a mí luego no me saldrá rentable el botellón de mayores. Invertidas, Aida, invertidas. No, de sueño perdidas, perdona, invertidas vale. La educación, pero de sueño son perdidas, absolutamente, no. Yo es que tú sabes, mi perfil positivo, extremadamente positivo, yo intento verlo siempre. Está muy bien, pero la falta de sueño es falta de sueños, ya está. Ya te contaré en septiembre. Venga, ya me contarás. Ya te contaré en septiembre. Bueno, familia, oye, muchísimas gracias por el ratito. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y recordarte que nos escuchamos mañana sábado aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Adiós. Adiós. Chao. Como nuevo cliente de Western Union, puedes disfrutar de una tarifa de envío de $0 en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplican ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.